en el colegio dice, yo necesito el papel, sobre todo cuando doy clase en inglés. No lo miro, pero me da seguridad. Bueno, el tema es la literatura de la memoria y qué está pasando con esta literatura de la memoria, ¿no? ¿Cómo empieza el tema de la literatura de la memoria y de dónde surge? Obviamente, como les hago pensar a mis alumnos, ¿quién podía escribir en la época contemporánea, en el siglo XX, literatura de la memoria? Bueno, hasta que llegan los judíos, ¿no? Porque es un subgénero prácticamente que surge con los campos de concentración, con el recuerdo de los campos de concentración, Primo Levi, todo este tipo de literatura. Obviamente, ¿por qué va a aprender este género en América Latina? Por lo mismo, ¿no? O sea, campos de concentración, tortura, gobiernos militares. Los que llevamos la delantera somos los del Cono Sur. Pero esto no quiere decir que en otros países latinoamericanos no se haya producido literatura de la memoria. Por ejemplo, Centroamérica tiene una novela estupenda que es de Horacio Castellanos Moya, que está publicada acá en Tusquets, que se llama Insensatez, que es una novela sobre la masacre en Guatemala de los indios de Guatemala, ¿no? Y es una novela muy llamativa porque lo que pasa es que hay dos novelas que están como bisagras en este tema. ¿Por qué digo como bisagras? Voy a volver al punto. Digo como bisagras porque la primera escritura de la literatura de la memoria, la primera escritura que se hace, es una escritura masculina y heroica. Masculina en el sentido de que quienes hicieron la historia, ¿no? Y trabajan los hombres en la memoria y cuentan su experiencia, que en general es una experiencia heroica, una experiencia de resistencia, una experiencia de combate y una experiencia en toda esta primera literatura que tiene que ver con los 90, que tiene que ver con la recuperación de lo que pasó en la dictadura. Mis alumnos a veces en México me preguntan, ¿por qué nosotros no tenemos literatura de la memoria, los mexicanos? Chicos, les digo, no hay literatura de la memoria porque ustedes piensen que las dictaduras en América Latina fueron de fines de los 60, principios de los 70, y llevó 20 o 30 años procesar eso para hacerlo texto. O sea, la primera literatura buena de la memoria empieza a salir a fines de los 80, Cristina Peri Rossi, con esta novela, ayúdame, como la que tiene que ver, donde va contando... La nave de los locos. La nave de los locos, ¿ves? Yo no la doy toda, pero les doy a mis alumnos de la nave de los locos la parte del desaparecido, del que lo llevan a la calera y pasa años. Y él era un hombre solo y deja su canario, había sacado entradas para un circo y piensa cómo se corta su vida, que el canario ya estará muerto porque nadie le da agua ni le da de comer y sale blanqueado por la calera donde los habían tenido en un campo de concentración y él es de los que salen, ¿no? Entonces esa novela es del 88, 89, ahí empieza la literatura de la memoria. México tiene la particularidad de que la memoria la cuentan los otros, ¿no? O sea, dicen, las buenas novelas sobre el México profundo las escriben los extranjeros. Y yo les estaba diciendo recién a Jesús, justamente, que Bolaño es uno de los autores de literatura de la memoria en México, ¿no? Y justamente es esta cuestión de que, por ejemplo, en la literatura de narcotráfico, casi todos los investigadores que trabajamos en novela y narcotráfico somos extranjeros. Sperling, que es austríaco, creo que es austríaco. La otra autora, que es muy buena, que es la que hizo el prólogo, ayúdenme porque se me van los nombres, la que hizo el prólogo de las obras completas de Belatín.
que ella es croata y trabaja en la universidad en Australia, es una de las mejores especialistas en literatura y narcotráfico. Después está el otro que es colombiano, yo que soy argentina, bueno, el otro no vive en México, ¿no? Y algún mexicano se anima cuando trabaja en Austin, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta historia de que lo feo de México se lo vienen a contar los extranjeros. Pero bueno, les decía, hay toda una primera parte de la literatura de la memoria que tiene que ver con el recuerdo de los masacrados por la dictadura, ¿no? Con cómo surgen. Hay figuras muy interesantes, porque, por ejemplo, Gianfranco habla de la fantasmatización. ¿Ves? Eso es lo que se ve en la novela, en la primera novela de Nona, de la que estábamos hablando, el Mapocho, ¿no? Mapocho, circulan los fantasmas por Santiago y ella no sabe qué es lo que pasa con esos fantasmas. Entonces, ahí sí hay toda una tendencia hacia la heroicidad de los personajes, la heroicidad en la resistencia, y entre los argentinos, yo considero el mejor autor de la memoria es Tomás Eloy Martínez, ¿no? Tiene 2 novelas estupendas sobre el tema. Es el autor de Santa Evita, que esa fue la novela más vendida en español latinoamericano fue Santa Evita, y la más vendida en Argentina. Entonces, esa es una de las novelas que cuenta ficcionalizadamente la biografía de Eva Perón, con mucho de fantasía, pero los norteamericanos nunca se dan cuenta cuál es la parte de fantasía y cuál es la parte de ficción, ¿no? Entonces, Tomás Eloy Martínez tiene 2 novelas estupendas sobre la memoria. Una es El cantor de tango y la otra se llama Purgatorio. Purgatorio es excelente, una novela excelente. ¿Sobre qué van estas novelas? Bueno, El cantor de tango es muy parecida a la novela Mapocho de Nona Fernández, que es chilena, Nona. Muy parecidas en estilo, en construcción. O sea, tienen una historia troncal y de esa historia se van dispersando rizomas, dirían, ¿no? Que van formando como otros pequeños cuentos que están como injertados en la novela. La diferencia estilística entre la novela de Tomás Eloy Martínez y la de Nona Fernández, una es del 2005 y la otra es del 2000, 2001, por ahí, la de Nona. La diferencia es que una abarca toda la historia chilena, la novela de Nona, y la otra abarca desde la última noche del año 1899 hasta los días de la dictadura. Entonces, ¿quién es el personaje? En la novela de Tomás Eloy Martínez, que esa es una innovación muy fuerte. ¿Quién escribe literatura histórica? Es una pregunta que les suelo hacer a mis alumnos. ¿Quién escribe literatura histórica? Tiene que ser alguien que sea de la nación, porque tiene que conocer bien la historia nacional y tiene que ser alguien que conozca el canon. Entonces, esta cuestión se da muy bien, o por lo menos aunque no sea el escritor, el narrador tiene que ser un personaje que conozca bien la historia de la nación. La primera violación que hace a eso Tomás Eloy Martínez es que el narrador es un norteamericano que está haciendo su tesis doctoral sobre los escritos de Borges sobre el tango. Y la novela empieza cuando él va a una librería y en la librería se encuentra con Gianfranco, que es una de las mejores especialistas en Estados Unidos sobre literatura latinoamericana. Ella es inglesa, se casó con un ecuatoriano, tomó el apellido del marido, aunque después se separaron, y ella, uno de los grandes libros escritos en Estados Unidos sobre literatura latinoamericana,
es el de ella, es de la escuela de Birmingham, de los que salieron con toda la línea marxista, de los culturalistas marxistas ingleses. Entonces Jim Franco le dice, no podés escribir sobre los escritos de Borges, sobre el tango, sin conocer Buenos Aires. Y el muchacho, que creía que en la universidad tenía toda la información, porque accedía a todas las bases de datos, y dice, imaginaba Buenos Aires como Bangkok, pero con otra temperatura. Va a Buenos Aires. Y ahí, ya desde el principio de la novela, se refiere otra particularidad. La novela histórica casi siempre es un canon, y esto empalma con la segunda parte, es un canon macho, masculino, escrito sobre documentos, escritos por hombres, y cis, dirían hoy, ¿no? Heterosexuales, compulsivos, como te dije el otro día. Entonces, este personaje, cuando sale de hablar con Jim Franco, descubre, va caminando, pensando que se va a ir a Buenos Aires, va caminando por la sexta o la séptima avenida de Estados Unidos, de Nueva York, que es la calle de los gays, ¿no? Entonces va recitando poemas de Cernuda, pensando en los bellos muchachos que está viendo y que por un tiempo no va a ver en Buenos Aires, ¿no? Y llega a Buenos Aires en la crisis del 2001. Entonces, él empieza a buscar, porque lo que le dice Jim Franco es que no se vaya de Buenos Aires sin escuchar a tal cantor de tango. Él empieza a buscar ese cantor de tango, que en efecto existió, no con el nombre que le pone Tomás Eloy Martínez, y murió más o menos para la fecha que Tomás lo pone en la novela, que era un tipo que nunca quiso hacer dinero con el tango, nunca quiso cantar en lugares públicos, era un tipo hemofílico, era un tipo con serios problemas de salud, pero con una voz totalmente distinta, porque en el tango siempre gustaron los cantores machos. Y este tenía una voz más dulce que la de Ignacio Corsini, y cantaba en lugares, en tabernas medio ocultas de Buenos Aires, y él empieza a buscar al cantor, pero siempre llega tarde, porque el cantor está dando recitales en distintos lugares, nunca públicos, que uno dice, ¿qué mapa forman estos lugares? Los lugares son el edificio de obras sanitarias, por ejemplo, que se piensa que ahí estuvo escondido el cadáver de Vaperón. La estación 9 de Julio, que es la intersección de subterráneos, pero abajo en el subterráneo, es la intersección de subterráneos más importante de Buenos Aires, porque es como una estación donde se cruzan casi todas las líneas. Entonces uno no sabe qué mapa va armando el cantor, y uno dice, ¿qué está haciendo? Y él llega siempre tarde, y el cantor canta en una lengua incomprensible, es un canto a la memoria, es muy benjaminiano el libro. Justamente Tomás Eloy Martínez lo escribió después de que salió en Estados Unidos la edición en inglés del libro principal de Los pasajes de Benjamin, ¿no? Entonces él lee los pasajes y escribe El cantor de tango. Y el final, ¿en qué barrio de Buenos Aires puede ser el final? El único barrio laberíntico que tiene Buenos Aires. Mi barrio, Parque Chas. ¿Conoces? Sí, acá hablando de... Claro, yo nací ahí. Entonces, Parque Chas es un barrio que se hizo con una arquitectura socialista alrededor de una fábrica de ladrillos, y las calles salen como rayos. Eso en Buenos Aires es impensable, porque como decía tu papá, pues tú ves a Buenos Aires desde un avión y parece cortada con la máquina de hacer ravioles, como Nueva York. Pero, claro, Nueva York los ravioles no son cuadrados, son rectangulares, porque son 120 o 130 por 100. Entonces, cuando vas de norte a sur, se recorre fácil, pero cuando vas de este a oeste, y en Buenos Aires está toda cortada 100%.
Ese barrio cuando yo era chica era el terror de los taxistas. Yo he visto taxistas dando vueltas que a veces se paraban, porque hay dos plazas, ¿no? Que eran como los centros del Minotauro. Y se paraban y le decían a mi mamá, señora, ¿por dónde salgo? Dice, la calle tal, ¿dónde está? Y mi mamá le decía, ay, es que sé cómo llegar, pero no sé cómo indicarle, porque en Buenos Aires uno siempre dice, son 303 cuadras hacia adelante, después giras 2 a la izquierda, 3 para adelante y ahí está el lugar. Claro, en un barrio laberíntico, todo el mundo se pierde. Y en el final de la novela, él llega a Parque Chas porque le dicen que ahí va a cantar el cantor, llega desesperado, se pierde y llega a la plaza donde jugábamos cuando éramos chicos, mi hermana y yo. Todos creen que es una ficción de Tomás, pero la plaza existe. Está a 3 cuadras de la casa donde ahora va a vivir mi hijo. Y entonces dice, está desesperado, sudado en la plaza y ve el club donde le dijeron que está enfrente de la plaza, es un clubcito de barrio chico, y de ahí sale la mujer del cantor y le dice, yo te llevo donde está. Entonces le cuenta el sentido del mapa y que por qué daba los recitales ahí. Y empieza con la noche del 31 de diciembre, que es la noche en que desaparece una niña de la alta sociedad porteña. Él lo que está trabajando en cada lugar es un homenaje a un crimen impune. Desde 1900, desde la primera noche de 1900 hasta los años 70. Entonces, en esa primera noche es la muchachita que la secuestran, desaparece, están pasando la noche de fin de año en la casa que tenían en las barrancas de San Isidro, y cuando van a buscar a la niña desapareció. Nunca la encuentran. La familia paga rescate ofrece rescate porque era una familia oligárquica y tenía fama de ser la muchacha más bonita de Buenos Aires. Desaparece. Finalmente, pero esto nunca pude constatar si es un invento de Tomás o fue histórico, pero varios de los episodios sí son históricos. En el edificio de obras sanitarias, que es un edificio muy particular, porque el tanque de agua de la ciudad estaba ahí. Y cuando la ciudad empezó a crecer, la gente se empezó a quejar de que eso afeaba el centro. Contrataron un arquitecto italiano que hizo un edificio que es un trampantojo en realidad, que es un edificio trampantojo, no es un edificio, es como una fachada nada más para tapar el tanque. Ahora funciona, ya no están las piletas ahí porque ya no da abasto eso, pero ha quedado y incluso hay un museo de aseos arriba y todo. Y ahí uno de los cuidadores encuentra en un caño, la chica había muerto cerca del río, encuentra el cadáver de la muchachita de 12 años. Y el único indicio que hay es un pañuelo con el que está evidentemente ahorcada, que tiene las iniciales JRF, Juan Ramón Falcón. Juan Ramón Falcón era el jefe de policía de Buenos Aires, terrible, es el tipo que masacró inmigrantes y que lo hace volar Radovítsky con una bomba tirada abajo de su caballo, al paso de su carro. Por supuesto, a Radovítsky estuvieron a punto de fusilarlo hasta que llegó un documento de Rusia diciendo su fecha de nacimiento, cuando faltaban horas para que lo fusilaran y era menor de 18 años. No, perdón, menor de 21, la mayoría de edad eran los 21. Se salva. El otro día, por algo que estaban por publicarme en la revista de la Veracruzana, dije, yo conozco la historia de Radovítsky hasta que lo mandaron a la cárcel de Ushuaia. Ahí lo violaron, le hicieron de todo. Estuvo como 20 años en la cárcel en Ushuaia, que imagínense si Ushuaia tiene una densidad poblacional de 1 habitante por kilómetro cuadrado, más o menos la Patagonia ahora. Lo que era la Patagonia en 1900, después de la Semana Trágica, 1920. Lo mandan ahí, digo yo, me pongo
pongo a buscar y hay una página excelente de Wikipedia, de la Wikipedia española, con la biografía de Radovítsky. ¿Dónde está enterrado Radovítsky? En el cementerio de Ciudad de México, con un nombre cambiado, y murió ahí de un ataque al corazón trabajando en una juguetería. ¿Por qué está la página en España? Porque participó en la Guerra Civil Española. Genial. Yo no lo sabía, toda esa parte de la historia de Radovítsky no la conocía. Y dice que todavía para ciertas festividades del 1 de mayo van obreros a rendirle homenaje. Bueno, entonces la novela va, pero es un canto heroico, es un canto a los personajes. Hay algunos personajes femeninos, como una de las mujeres, una de las montoneras, pero casi todos son personajes masculinos, ¿no? Y es un canto heroico. ¿En qué va variando? Dije, la novela de Nona Fernández es muy parecida en estructura, pero cuenta la historia de México desde el principio. Cada una de estas pequeñas historias que se insertan, ¿sí? Puedes... No, digo de Chile, que has Claro. estaba pensando, sí. Porque es la historia, por ejemplo, del primer cacique que criaron los españoles, porque lo toman cuando tenía 13 o 14 años, y ella la cuenta una historia en clave gay. Pero ¿cuál es la otra particularidad? Fíjense, de construir el género en las dos novelas, porque ese personaje, primero, es norteamericano, segundo, no sabe mucho de la historia de Argentina, tercero, es gay. Eso nunca se había dicho en la historia, ¿no? Si uno no se dio cuenta que va recitando a Cernuda por las calles de Estados Unidos, por las calles de Nueva York, cuando llega a Buenos Aires y empieza la crisis y él no puede recibir el dinero de la beca, está tratando de hablar con el albergue que contrató por teléfono público. Entonces está en la cola del teléfono público y le está mirando los bíceps al muchacho que está delante y dice, qué físico, ¿no? Entonces uno de mis amigos estaba desilusionadísimo, dice, la novela me gustó, pero yo no me había dado cuenta que era gay. ¿Cómo va a contar una novela así como gay? Pero le digo, decime, ¿qué hombre mira los bíceps de otro? ¿No? Entonces dice, no, y bueno, le digo, Cernuda, ¿no? Va recitando a Cernuda, pero este que es ingeniero no se había percatado de eso, ¿no? Entonces, eso, y las historias que va contando Nona Fernández, la primera empieza con este muchacho, pero con una seducción, o sea, es el conquistador que lo viola, y él se venga volviendo con los suyos y llevando la rebeldía. Y la última historia es la muchacha que le capturan los padres y quedan en el estadio de Santiago, y ella quiere entrar al estadio, pero le dicen que contra ella no tienen nada. Entonces ella le dice que quiere estar con sus padres y la violan todos los militares que están ahí y después la dejan en el estadio. Entonces son todas historias que se van contando así, pero historias que tienen que ver con una resistencia heroica y con la figura de víctima. Entonces, hay dos novelas posteriores, de fines de los 90, que para mí marcan la ruptura con eso. Una es la de Roberto Bolaño, Amuleto, y la otra es la novela que les decía de Horacio Castellanos Moya, que es una novela sobre lo que pasó en Guatemala. Y está basada en un hecho real. A Horacio Castellanos Moya lo contrataron para hacer la corrección de estilo del Nunca Más en Guatemala. Entonces, primero, los indígenas que declaran no hablan bien en español. Tienen que declarar en español, que es la lengua del trauma. Entonces, él, que pone un narrador horrible, porque el narrador de Horacio Castellanos Moya es un narrador que se hace odiar por el lector, ¿no? Porque es misógino, es prejuicioso,
está trabajando pensando en el sueldo, en lo que va a cobrar por esa corrección de estilo de unas 1000 páginas. Va a ser un lío porque no le pagan en el momento en que le tenían que pagar. Un personaje odioso, ¿no? No porque haga lío porque le tienen que pagar, pero tiene varios detalles que son muy desagradables. Pero cuando empieza a leer las declaraciones de los indios, lo va haciendo en términos de cómo arregla eso, cómo hace para que eso se entienda en español, ¿no? Y todas las metáforas de la oralidad india que él las toma como algo poético, pero el tipo empieza a enloquecerse, o sea, la memoria está dada en una cuestión fragmentaria, en una cuestión de ruptura, en una cuestión nada heroica. Las cosas que cuentan los indios son terribles. No vamos a abundar en eso, y están contadas así, con frasecitas muy cortas, muy poéticas, que él dice, me maravilló esta frase, y uno dice, ¿cómo se puede maravillar con eso? ¿Cómo se puede leer esto solo en términos de estética? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero el tipo termina enloqueciéndose, se escapa, porque termina absolutamente paranoico. Y la otra novela interesante es Amuleto, que es, yo diría, una de las primeras novelas de la memoria en México, pero la escribe un chileno que vivió en México desde los 13 años, ¿no? O sea, es muy mexicano, Bolaño en muchas cosas, pero tiene muchas cosas muy conosureñas, ¿no? Y lo que tiene de interesante es la historia de esa novela, ¿sí? ¿La has leído? Sí. ¿Y tú también? Me pueden ayudar entonces. Bueno, es que yo creo que son como muchas historias, ¿no? En torno a Auxilio Lacour, Sí. esta uruguaya que está encerrada en el baño de la UNAM, Sí. ¿no? En torno a los sucesos que luego desembocarían en Tlatelolco. Pero a raíz de eso, a mí lo que me parece interesante es la estructura, que son como casi cuentos que van formando. Claro. Aparece Remedios Varo, aparece Carlos Coffin Serpas. Hay como muchos personajes con sus historias que orbitan en torno a... Pero está la memoria también de los jóvenes latinoamericanos, que son esos niños que al final de la novela, es muy bello, se entregan al abismo en un sacrificio inútil finalmente, ¿no? O sea, Claro, porque lo que tiene de interesante la novela, que es lo que marca la ruptura, primero, el personaje femenino. Segundo, un personaje femenino fuerte, loco pero fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué le podemos pedir a un hombre escribiendo sobre mujeres? Tiene que hacer delirar a la mujer, ¿no? Entonces, tiene ese personaje femenino fuerte. Y la otra particularidad es que hay 3 tiempos completamente diferentes en la novela, porque la novela transcurre en los 60, es decir, el año de Tlatelolco, el 68. Entonces, la novela está contada a través de los recuerdos de Auxilio Lacour, Auxilio a la cultura sería, ¿no? Que está encerrada en el baño de la UNAM. Y ella va recordando, y ella se caracteriza, su identidad la basa en 2 cosas. Dice, yo soy la madre de los poetas mexicanos. Dice, y he servido a los poetas españoles. Porque ella no tenía trabajo. Ahora voy a decir quién es el personaje real, pero ella no tenía trabajo. Y esto no sé si es ficción o realidad, ella trabajó con algunos de los poetas españoles exiliados en México, por lo menos en la novela. Es como la sirvienta. Tiene una escena muy impresionante al principio. Dice, yo no sé cómo... los poetas españoles son... León Felipe es uno. Pedro García. Pedro García es el otro. Entonces, con León Felipe y Pedro García, dice, yo no sé cómo pueden amar este jarrón, porque tiene uno... Dice, yo en el fondo de los jarrones siempre veo un terrible abismo, veo lo negro de las dictaduras, ¿no? Los jarrones solo son lindos cuando tienen flores. A mí lo negro me inspira el abismo, ¿no? Bueno, no me va a salir como a Bolaño, pero bueno. Entonces a mí me dio
impresión, porque cuando les di esa novela por primera vez a mis alumnos, las chicas me dijeron, es muy machona este personaje. A ver, le digo, es que ustedes nunca conocieron una militante latinoamericana. ¿Cómo puede ser machona una mujer que se define como la madre de los poetas y se define como la sirvienta de los poetas españoles? ¿No? Ella vive al servicio de la poesía. Hay una chica argentina en México que escribe poesía y ella se ha puesto la sexo servidora, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Ella es una poeta servidora. Bueno, hasta que les hice entender esa imagen a las chicas, me costó mucho. Pero bueno, ella está encerrada en el baño de la UNAM. Su vida ha transcurrido en los 60 de México. Cuenta cuando está encerrada en el baño 3 días antes o 4, no, en la toma de la UNAM fue en los primeros días de septiembre del 68 y Tlatelolco, la masacre de Tlatelolco, fue el 2 de octubre, no se olvida, el 2 de octubre del 68. Entonces, ella está encerrada en los primeros días de septiembre y el tiempo que proyecta es el tiempo de lo que va a pasar después, pero ese es el tiempo en que está viviendo el escritor, la literatura del desencanto. O sea, ya no puede leer la historia como se leía en los 60, como la historia utópica de los jóvenes que van a la lucha, sino de los jóvenes que van a morir como amuleto. Ahora vamos a ver eso, pero entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que en que Auxilio Lacour existió. No sé si sabías eso, ¿no? Ella es una uruguaya que amaba México y era maestra rural en Uruguay y se va con una beca de la UNESCO a estudiar a México. Pero cuando se le termina la beca, ella se queda. Llega como, ella era creo que del 26, del 28, ella llega como una muchacha de menos de 30 años a México. Claro, porque vive los primeros 60, toda esta época de Garfield, de Coffin, lo que dijiste de las pinturas, del mundo, de la Ciudad de México en los 60. Y ella vivía de lo que le daban los profesores, de lo que podía, porque tenía muy buen francés. Y como en ese tiempo los libros casi no se traducían, o se traducían 10 o 15 años después, ella lo que hace es traducir del francés para los profesores, y le pagaban por las traducciones. Llegó a vivir en la UNAM, le llegaron a dar una partecita para que plantara rosas, y si a alguien le tocaba una rosa se ponía loca. La cuestión es que la historia del baño de la UNAM es cierta. Ella estuvo 12 días encerrada en el baño de la UNAM cuando los militares tomaron la UNAM. Salió loca de ahí. Quedó muy alterada psicológicamente. Ya era medio rarita, tenía cosas muy particulares, pero ella quedó alterada y tuvo 2 o 3 internaciones en neuropsiquiátricos después de quedarse. Pero para los chicos ese baño en la Facultad de Filosofía y Letras es mítico. Me lo contó una de las chicas, alumnas de maestría que estudió en la UNAM, y me dijo, dice, todos cuando pasábamos por ahí, dice, ese es el baño de la novela de Bolaño, le dicen, ¿no? Es el baño donde estuvo encerrada. Ella se llamaba Alcira Soust Escafo. Y ella, de estas cosas como me enteré, porque en la UNAM se hizo una exposición en el 2018 conmemorando los 50 años de Tlatelolco. Y el personaje central de la exposición en el MUAC, el personaje central de la exposición en el MUAC fue Alcira Soust Escafo. Como poeta era malísima, la verdad. Hay algunos poemas escritos a máquina de tipos de ella que me parecieron realmente malos, pero la exposición tenía fotos del momento, de la cara de ella,
Y hay una anécdota, porque una de las cosas que hicieron, la exposición está en línea, porque yo el otro día alguien me preguntó sobre eso y le mandé el link. Lo que hicieron es grabar a profesores que la conocieron y que hablan de ella. Hay uno de los profesores de mi universidad, que es mayor que yo, que la conoció de cuando estudiaba, de cuando hacía la maestría en estudios latinoamericanos, y me dice que siempre iba al frente en las manifestaciones. Cuando fue Reagan a México, iba ahí con la bandera, ella, ¿no? Bien militante. Y una de las profesoras cuenta una anécdota que me conmovió profundamente, pero que muestra también que no estaba en su sano juicio, ¿no? Ella, como dice Bolaño en la novela, se había quedado ya sin dientes porque no tenía plata para ir al dentista, le costaba comer, le faltaba la dentadura, se reía tapándose la boca. Y hay fotos de ella con ese gesto, ¿no? Así, o bajando la vista, pero con la boca cerrada. Y una vez los profesores de la UNAM, los que la querían de ahí, de la facultad, los que le encargaban traducciones, juntaron dinero para hacerle una colecta para que se hiciera los dientes postizos. Cuando le dieron el dinero de la colecta para hacerse los dientes postizos, justo el día que ella iba a ir al dentista a encargar, a tomarse los moldes para la dentadura y todo, fue el día que Franco mató con el garrote vil al último anarquista que murió en el garrote vil, que es, ustedes, Salvador Puig-Antich. el muchacho que es catalán, ¿no? Salvador Puig-Antich. Bueno, Puig, exactamente. Cuando Franco lo mata, ellos saben lo que hizo, agarró todo el dinero que le habían dado los profesores, escribió un poema para el muchacho que había muerto y le decía: tú no mueres, es Franco el que muere, tu memoria, ¿no? Está el poema. Y se fue al correo y se lo mandó a Franco a la casa de gobierno por telegrama. Imagínense eso que fue en el 74, la última muerte por garrote vil. 74, 75. Sí, bueno, ¿cuánto salía un telegrama? Que uno estaba contando las palabras, ¿cuánto costaba un telegrama? Y dice que llegó al correo y como el dinero no le alcanzaba, imagínense lo que costaba ir al dentista, hacer una dentadura postiza, no le alcanzaba para todo el poema, empezó a cortarlo por donde menos podía hasta quedar con las palabras justas que le alcanzaran para pagar el telegrama, y se quedó sin los dientes, pero le mandó el telegrama a Franco. Me imagino que habrá hecho Franco con el telegrama, pero bueno, esa es Alcira sus escafo. Y la cuestión es que la interpretación que hice de esa novela, que la leí en un congreso en Rosario, los chicos se quedaron mal, porque ellos la habían leído como una novela heroica de la memoria. Y le dije, bueno, hay un detalle muy importante. La novela se llama Amuleto. Y uno no sabe hasta el final de la novela por qué la novela se llama Amuleto. Porque nunca lo dice y porque el amuleto no tiene nada que ver con el texto hasta el final. Entonces les hice ver a los chicos, ¿no? Les digo, ¿qué es un amuleto? Ya empezaron a elucubrar sus interpretaciones de que era un amuleto. ¿Qué otra cosa hay de esa índole, parecido a un amuleto? Un talismán, me dice uno. Bueno, pero ¿qué es el talismán? El talismán tiene ¿Cuál es la diferencia entre un amuleto y un talismán? A ver, lingüista. Yo lo veo muy sinónimo, no sé. El talismán tiene un poder mágico y el amuleto uno se lo confiere. Claro, pero ¿por qué tiene un poder mágico el talismán? El talismán tiene un poder mágico porque tiene un poder social. O sea, Claro. El velloncino de oro es un talismán y se lo roban al pueblo y el pueblo puede caer en desgracia porque todos creen que ese es el talismán. Pero el amuleto es algo Pero el personal. amuleto es subjetivo y es personal. Uno puede encontrar una piedrita y dice, ay, llegué al examen con esta piedra y me saqué un 10.
ahora cada vez que vaya a dar un examen voy a llevar esta piedra para ver si me va bien. Pero no tiene ningún valor social, es un valor subjetivo. Entonces, cuando la novela termina, cuando ella está viendo en su delirio de loca, encerrada en el baño, que está el tiempo mítico también, que es el que se va proyectando en las paredes de la UNAM, donde ella ve sol, luna, sol, luna, sol, luna, y tiene conciencia del tiempo que pasa solo por eso. Cuando termina la novela, ella dice, y van cayendo esos chicos que le cantan al amor, a sus mascotas, a sus padres, a sus mascotas, van cayendo todos. Ese canto es nuestro amuleto. ¡Hala! Cuando termina la novela ahí, y uno dice, ese canto es nuestro amuleto. Pero el amuleto es absolutamente personal, no hay lucha social ahí. Y uno de los muchachos que también era de letras me dijo, pero es que es claro, es que leída así cambia totalmente la interpretación de la novela. No le puso talismán, le puso amuleto Bolaño, que era tan cuidadoso, era tan cervantinamente cuidadoso de las palabras. Le puso amuleto y no talismán. Ausencia, presencia, ¿no? Análisis lingüístico básico, ¿qué podría haber puesto y por qué no lo puso? Entonces, ahí empieza una inflexión y empieza a romperse el personaje heroico, el hecho de que la memoria pueda ser algo que se conserva, que se transmite, que recupera algo, que esa es la visión de Benjamin en las tesis de filosofía de la historia, ¿no? Si triunfan los enemigos, ni siquiera los muertos estarán a salvo, dice Benjamin en una de las tesis. En otra es cuando él dice esa frase famosa y tan repetida de Benjamin, todo monumento de cultura es también un monumento de barbarie. Pero una de las visiones más interesantes de la cuestión de las tesis de filosofía de la historia de Benjamin es esta cuestión de lo que se llama teóricamente el mesianismo débil, que es muy judío, y por eso la literatura de la memoria. ¿Qué es el mesianismo? O sea, yo que doy clase en México les digo a mis alumnos, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un judío? ¿Cuál es la creencia básica para diferenciarlo? No, es que ellos me dicen, maestra, yo conocí mi primer judío a los 19 años. Digo, ay, cuánto extraño la judeidad de Buenos Aires, digo yo, en México, ¿no? Entonces, claro que los judíos creen que el Mesías no llegó. Ah, bueno, claro. Entonces, las tesis de filosofía de la historia son mesiánicas. Pero es un mesianismo débil, porque para mesianismo fuerte tendríamos que ser Dios. O sea, tendríamos que poder resucitar a los muertos. Y Benjamin sabe que eso no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer un mesianismo? Es recuperarlos en la memoria. Ese es el mesianismo débil. Entonces, todas estas novelas pertenecen a esta idea del mesianismo débil, de recuperar a través de la memoria la identidad, de que sí, que si uno los recuerda, no murieron, están ahí, podemos salvarlos de algún modo, porque Benjamin lo que dice es que, y eso lo señala muy bien Habermas, ¿no? Habermas dice que fue uno de los primeros filósofos que no pensó la filosofía prospectivamente, no la pensó hacia el futuro, sino que si no se saldan las deudas con el pasado, no puede haber buen futuro. Es el primero que miró hacia el pasado de una forma no teleológica, ¿no? Para no repetir la historia. Entonces, dice eso de Benjamin, y claro, Benjamin, toda esta visión de la novela de los 90 tiene que ver con eso, tiene que ver con esta idea de hacia adelante, de hacia atrás, para poder ir hacia adelante, porque si triunfa el enemigo, ni los muertos estarán a salvo. Yo el otro día cuando veía el documental español tan bueno,
Las voces de los otros, sobre la guerra civil, el que está en Netflix, cuando dice, la señora que va a pedir el juicio por cómo la hicieron desaparecer a su madre, y dice, eso será que la recuperes cuando las ranas críen pelo. Y cuando ella está firmando la denuncia, dice, bueno, ahora por lo menos llegó la hora en que las ranas sacaron pelo, dice, ¿no? Entonces, todo eso está en esta literatura que trabaja benjaminianamente. Ahora bien, empieza esta otra literatura donde la memoria parece rota, fragmentada, y hay una figura importante en la que me hizo pensar una doctora en psicología, que es francesa, no me acuerdo ahora, que tiene el libro sobre la locura, la memoria, y ella trabajó sobre gente recuperada de los campos de concentración. Estuvo ahí en la UAC dando una conferencia, y cuando ellos le preguntaron en México, con estas situaciones de violencia que estamos viviendo en México, con gente que ha tenido experiencias tan terriblemente traumáticas con el narcotráfico, con todo esto, dice, ¿qué se puede hacer? Entonces ella dijo que lo que había que hacer era recuperar la figura del testigo, porque el testimonio es lo que puede reconstruir la historia. Ahora, ¿qué pasa en estas narrativas? La figura del testigo es la que está rota. La figura del testigo es el que está mirando la memoria solo en un cine, como en la novela, como termina esta non-fiction de Nona Fernández, La dimensión desconocida, que es la que ganó uno de los últimos, del premio del 16 o del 17, el Sor Juana, cuando ella dice, bueno, fuimos con mi madre a ver la película que habíamos hecho sobre la memoria y estábamos las dos solas en el cine. ¿Qué es la memoria? Algo que se mira subjetivamente, a oscuras, solo con tu madre, en un cine, porque cierra así. Ella va recuperando la historia de gente que ha desaparecido en Chile, imaginariamente, como en el programa La Dimensión Desconocida, que a ella le impresionaba mucho de niña. El testigo puede ser una persona como el de Horacio Castellanos Moya, que es un tipo totalmente odioso. El testigo puede tener la memoria destruida. Está la otra novela que estábamos comentando recién mientras tomábamos un café con Jesús, que es la de Álvaro Bizama, Estrellas Muertas, donde alguien está contando la historia de una guerrillera, de una chica que fue militante y torturada por la dictadura de Pinochet. Y la cuenta en un bar en Valparaíso, cuando los bosques de Valparaíso se están incendiando, que no saben cuándo el fuego va a llegar a la ciudad. Están con la esposa tomando un café esperando que abra el juzgado para divorciarse. Y entonces le llega un diario y ellos ven la imagen y ella le dice, yo a esta mujer la conozco, fue compañera mía de universidad, porque entró a estudiar a la universidad ya como una mujer más grande que el resto y era como una líder en el grupo. Pero ella todos los recuerdos que tiene, los tiene de una época en que se había hecho adicta al jarabe para la tos, que era la única droga que conseguía. Entonces vivía medio dormida. Y él lo cuenta, después de divorciarse, acordándose de ese día que estaban en el bar, a través de lo que le cuenta la mujer, que fue compañera, pero que tiene la memoria totalmente destruida. Entonces, esta es una de las particularidades que aparece. Tampoco podemos confiar en los testigos de la memoria. Y la otra cosa que es lo más innovador es lo que está apareciendo en literatura de mujeres con respecto a la memoria y con respecto a la posmemoria. El otro día le dije esa palabra a mi analista y me miró como diciendo, ¿qué es la posmemoria? ¿Qué es la posmemoria? La posmemoria es la memoria de los que no tienen memoria, en el sentido de yo no viví la dictadura, pero soy hija de desaparecidos. Entonces,
voy a contar lo que yo padecí por la dictadura, aunque yo no fui una niña apropiada, me dejaron con mi abuela, que es la historia que cuentan los hijos de desaparecidos. Este término lo acuña una teórica, creo que es húngara, en Estados Unidos. Ella estuvo en campos de concentración y trabaja con los hijos y los nietos de gente que estaba en campos de concentración, y ella acuña el término el arte de la posmemoria. Entonces, de lo que se escribe como posmemoria hay algunas cosas muy buenas. ¿Y de qué están escribiendo las mujeres? Esta inflexión de la memoria, ¿con quién aparece? ¿Quién es la primera que escribe una novela histórica con protagonistas mujeres? Es esta escritora que vive en Norteamérica, espérate, The Butterflies, la de las mariposas, The Age of the Butterflies, que es una novela que se escribe en inglés sobre las hermanas Mirabal. La novela no es buena, o sea, como me dijeron una de mis alumnas más grandes y sociólogas, me dijo, es una novela ñoña, ¿no? O sea, pero le digo, ¿por qué la di? Porque es la única novela donde los personajes, la primera novela, donde los personajes son mujeres militantes, incluso sale antes de la de Bolaño, se basa en muchos de los datos que tiene la fiesta del chivo. Vargas Llosa lo saca de la novela, de la historia de las Mirabal contada en esa novela, que está traducida al español, se llama La Edad de las Mariposas, o la Era de las Mariposas, creo que lo traducen, y es la historia de las hermanas Mirabal, y la lucha, aunque no eran mujeres militantes, como las madres de Plaza de Mayo se hicieron militantes, se cumplen varias cosas de lo que dice Elizabeth Jelling sobre la memoria, porque una de ellas tiene una militancia propia, pero las demás terminan un poco comprometiéndose por los maridos, y finalmente las casan por los maridos, porque los ponen a los maridos, o sea, ellas las liberan de la cárcel, ponen preso a los maridos, primero en una cárcel cercana, y después cuando ellas los empiezan a ver, los mandan a la cárcel que está en una de las montañas más altas, por un camino de cornisa. Entonces, dicen que se mataron en un accidente, pero finalmente los cadáveres aparecen torturados, porque lo que hicieron fue chocarlas, sacarlas del auto, torturarlas, matarlas, y después las metieron en el mismo auto y las tiraron, las desbarrancaron. Ese día fue un 25 de noviembre. 25 de noviembre del 60 marca la caída de Trujillo, porque cuando se metieron con las Mirabal es recién cuando el pueblo salió a la calle, porque todos las conocían y las querían. 25 de noviembre, que es el día que después se conmemora el Día contra la Violencia, sobre la no violencia contra mujeres, ¿no? O sea, nunca sé cómo decirlo, no violencia contra mujeres, no, para evitar la violencia contra las mujeres, ¿no? Es ese día. Y la novela, lo que tiene de interesante, que ya digo, es una autora que no me gusta para nada. Cuando las chicas García perdieron el acento, dije, ¿dónde está la novela? Cada capítulo que leía decía, ¿dónde está la novela? Pero lo que tiene de interesante es que casi todas las novelas históricas se cuentan a través de experiencias heroicas. Y las de ellas se cuentan a través de experiencias muy femeninas. Por ejemplo, ese amor medio lésbico que surge en la cárcel, eso que a ella le gustara el muchacho que militaba y no sabía, entonces va la bruja y le dice, ¿cómo hago? Y la bruja le dice, escribe su nombre y te lo pones en los zapatos. Dice, después, dice, entre el zapato y tu media, y cuando el nombre se vaya borrando, él va a caer en tus brazos. O sea, todas esas cosas, y ella lo hace y le resulta, experiencias de magia, experiencias de
que nunca se había contado una novela histórica así. Eso es lo que les interesa a las chicas, ¿no? Y la otra cuestión sobre la posmemoria, hay una novela que me pareció excelente, que no sé si se consigue acá en España, pero en Kindle debe estar, que es de una escritora argentina que me encantó. Fue un descubrimiento que hice, miren ustedes, gracias a Macri. ¿Por qué voy a decir gracias a Macri? Porque cuando estaba por subir Macri en las elecciones, uno de mis amigos, no sé si por hacerme una broma, me regaló la biografía de Macri. Y le dije, perdón, vos estás loco. En realidad le dije, vos estás en pedo, ¿cómo vas a regalar a mí la biografía de Macri? No, dice, te puse la boleta para que vayas y lo cambies por lo que vos quieras. Entonces fui a la librería donde había comprado la biografía de Macri y empecé a ver qué había y veo María Teresa Andrueto. María Teresa Andrueto, una novela, se llama La mujer en cuestión. ¡Hala! Dije, este título, empiezo a leer de qué se trata. ¿La conocés la novela? Sí. Empiezo a leer de qué se trata y digo, me la llevo. Compré otro más, pagué la diferencia, me llevé la novela. La mujer en cuestión es la historia de una mujer que estuvo en un campo de concentración. Pero ya no con la idea de la víctima, ya no con la idea de la resistencia, ya no con la idea de la memoria, sino con la idea de qué podemos recuperar de la memoria. La memoria es un libro que se escribe contradictoriamente, es un libro en disputa. Entonces, es un informe periodístico encargado por alguien que no sabemos quién es el que lo encargó y si lo está encargando para saber si los efectos de la tortura fueron buenos o no. Lo está encargando y lo que hace el informante, que es el narrador, es entrevistar a distinta gente. Gente que la entrevista ella misma, a esta mujer imaginaria, que dice haber tenido un hijo en un campo de concentración y los demás dicen que está loca, que nunca estuvo embarazada. Entonces, cuando termina la novela, uno realmente no sabe quién es la mujer en cuestión, no sabe cómo recuperar la memoria. Esta es una de las novelas de Andrueto. Es estupenda la novela, pero muy seca, ¿no? O sea, en recursos narrativos no es una novela que uno diga, la estética. Y la otra novela, que es de la posmemoria, y es estupenda, y con esto voy a cerrar, es la novela que escribió y que la descubrí muy alegremente por una chiquilla que estaba en un congreso en Mendoza, hará 2 o 3 años, cuando fui, ese viaje que te dije, que fui al congreso, pero este fue en noviembre. Y yo estaba en Mendoza y fui a una mesa donde había una ponencia sobre Andrueto. Había una sobre la primera novela de Gabriela Cabezón, La Virgen Cabeza. Entonces fui por La Virgen Cabeza, el chico hizo un desastre porque habló como una novela de colonial nene, le digo, es una novela que termina en Miami. Y vos me decís que es una novela de colonial, pero ¿cómo les enseñaron teoría a ustedes? Le digo, ¿no? No, el chico estaba penadísimo. Y viene la segunda chica que ya dijo, ya está la vieja profesora que sabe de teoría, y entró toda temerosa, iba a leer una novela sobre lengua madre. Y cuando llego, digo, ay, ya me fui de Buenos Aires, había comprado los cuentos de María Teresa Andrueto, que son estupendos. Tiene un cuento de un marido judío que es maravilloso, de un marido judío que queda viudo, que es un cuento estupendo. Digo, ¿cómo no compré lengua madre? Y ahora calle, que ya me tengo que ir, no la voy a conseguir. Llega la chiquita con una novela sobre lengua madre. No, leyó una ponencia toda tímida ahí porque estaba la profe que lo había criticado al otro. Y le dije, ¿sabés? Salimos juntas, le digo. Y le digo, me encantó tu ponencia, te felicito. Lo que lamento es no haber leído lengua madre y que ya me voy de Buenos Aires y en México no la voy a conseguir.
Eso fue un 12 de noviembre. El día siguiente era mi cumpleaños, ella no lo sabía. Y me dice, doctora, si le gustó mi ponencia le regalo la novela. Hija, le digo, ¿cómo me vas a dar tu novela? La tenía marcadita con los papelitos. No, no, dice, yo ya la trabajé. Dice, y a mí me va a ser más fácil conseguirla acá en Argentina que a usted en México. Llévesela, acéptemela, por favor. Entonces le digo, bueno, te la acepto porque mañana es mi cumpleaños, le digo. Y ahora te voy a pagar con otra cosa. Y vamos bajando en el ascensor. Le digo, vos no digas nada, pero abajo me está esperando Claudia Kerik. Le digo, Claudia Kerik es uno de los personajes de Los Detectives Salvajes. La única argentina que aparece en la novela es Claudia Kerik. Yo la conocí en un congreso y cuando ella me dijo, ¿vos vas a hablar sobre Bolaño? ¿Sabés que yo soy personaje de esa novela? Y yo la miré con esa cara de otra que se la cree. Y ella me vio la cara y, como decía mi abuela, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? O entre escorpiones no nos vamos a pisar el aguijón, como te dije el otro día. Entonces, ella me vio la cara y me mira así y me dice, en la cola que estábamos esperando para comer en la universidad, me dice, ¿te dice algo si te digo que soy judía, que hice la licenciatura en la Universidad de Jerusalén? Sos de la que se enamora Ulises Lima, le digo yo, ahora me contás. Y ella había venido al congreso en Mendoza y me estaba esperando abajo. Le digo, ahora te voy a presentar. ¿Vos leíste Los Detectives Salvajes? Sí. Sí, me dice ella. Bueno, le digo, ahora cuando bajemos yo te presento, yo te voy a decir, es Claudia Kerik, profesora de la UAM, experta en poesía, pero vos no digas nada, es la que aparece en Los Detectives Salvajes. La chica estaba fascinada, la miraba así como, y a ella le da, viste, le da cosas que le digan, porque le han hecho cosas horribles con eso de la novela, ¿no? Entonces me regaló esa novela que se llama Lengua Madre, y es la historia de una hija, pero no de desaparecidos, es la historia de una muchacha que su madre la parió en un sótano, porque el padre, ella era militante en la universidad. ¿Leyeron Lengua Madre o no? No, esa no la he leído. Bueno, la madre era militante, era estudiante de letras y militante. Cuando llegan los militares, el padre, el novio de ella era uno de los militantes fuertes de la universidad y saben que el riesgo es morirse, que los maten. Entonces, ¿cómo uno naturaliza? Entonces, él se la lleva a ella con unos amigos, él consigue salir del país, a Suecia, pero él la deja al cuidado de unos amigos en la Patagonia, en un sótano de la casa, donde ella tenía que vivir oculta y sin hacer ruido. Pero hacen el amor la noche antes de que se fuera y ella queda embarazada y pare en la catacumba de la casa. Entonces los padres le piden, le dicen, vos no podés, los padres que se están comunicando a través de gente que no pueden tener el vínculo directo, ¿no? Porque sería riesgoso. Le piden que les dé esa criatura, porque dice, ¿cómo la vas a criar a tu hija en un sótano y estás poniendo en riesgo a los demás? Entonces, pero eso uno se va enterando en la novela, ¿no? ¿Cómo vas a poner en riesgo a los demás? Y lo que hacen los padres, ella les entrega a la bebé, cuando la bebé tiene 1 mes y pico de vida. La crían los padres en Córdoba, y cuando termina la dictadura y ella sale del sótano 7 años después, ella va a buscarla, pero los padres la psicopatean. Es un verbo muy, muy argentino ese, psicopatear, ¿no? Le empiezan a decir, pero esta nena ahora es la vida de tu padre, si te llevas a esta nena, tu papá se muere, ¿no? Y ella ya ha conseguido trabajo como maestra en escuela, ya tiene su plaza, está consiguiendo reinsertarse socialmente y la convencen y ella vuelve. Entonces la novela va incluyendo los dibujos, las cartas, literatura en expansión, diría Florencia Garramuño,
¿ves? Porque tiene dibujos la novela, pero la historia está contada por esta chica que está estudiando letras, está haciendo un doctorado en letras en Alemania, con una tesis sobre esta escritora, la que tiene fascinación con los gatos, ¿cómo se llama? Que tiene cuentos sobre gatos y todo esto, que tuvo premios importantes también y que vivió en Australia o en África. Bueno, no me voy a acordar ahora, el Alzheimer ya pega. Entonces, ella está haciendo la tesis y su madre se está muriendo de cáncer y le pide que vaya porque tiene que hablar, pero la chica le tiene un gran resentimiento porque a ella la criaron los abuelos. Todo esto que te decía del conflicto con los familiares, que en general la literatura tapa y plancha, todo, ¡ay, el nieto recuperado! Sí, pero ¿cómo te insertás cuando viviste 40 años con milicos? ¿Cómo volvés a tu familia socialista? ¿No? O sea, eso, ¿quién lo cuenta? Ahora se está empezando a contar, también por mujeres, ¿no? Sobre blogs, las que hablan de la... Yo en mis épocas de militonta, dice una de las escritoras, ¿no? Dice, y lo que más odié fue a mi hermano cuando lo recuperamos, porque ese hombre no tiene nada que ver conmigo. Bueno, entonces la chica, la madre le dice que... Doris Lessing, esa Sí. Doris Lessing. La madre le dice que se está muriendo, que tiene cáncer, que no va a vivir mucho, que le gustaría hablar con ella, pero no se atreve a decirle 20. No sé, le dice, no voy a durar tal vez hasta que termines tus exámenes, ¿no? Y ella le dice que está terminando la tesis de doctorado, que no puede, y la madre se muere sin hablar con la hija. Entonces la hija vuelve, la recibe la tía y le da la caja que le dejó la madre con todas las cartas ordenadas, y eso va formando parte de la novela. Entonces es una novela estupenda que también habla de los traumas que quedan con la memoria, que no son solo los traumas del que vivió la tortura. Y ahora hay otra que esa está, la vas a encontrar en internet, de ella, que se llama Los Manchados, que yo la empecé a leer porque digo, y me doy cuenta que es la historia del lado paterno del chico que trabajó con Angelelli, un sacerdote que asesinó la dictadura. Bueno, aquí dejo, aquí termino. Tú, como les digo a mis alumnos, dudas, consultas, preguntas. Ahora, de lo que no hayan leído, Jesús sí, porque se lee toda la literatura latinoamericana. ¿Cuántas horas lees al día? No, pero por ejemplo Andrueto la descubrí por ti, leí La mujer en cuestión porque la mencionaste en Jerusalén y descubrí un cuento de ella que seguramente conoces, que se llama, creo, Los rastros de lo que era, que está en ese libro de Todo movimiento es cacería. No, ese no lo... Estoy esperando ir a Buenos Aires. No, es que llevo 2 años sin ir a Buenos Aires, no consigo mis autores, no me gusta leer todo. Pues yo te puedo mandar ese cuento porque igual que en La mujer en cuestión, yo creo recordar, no estoy seguro, que hay como una relación sexual con el torturador que se convierte en sentimental en un momento dado. Y entonces este cuento, Los rastros de lo que era, es una mujer que regresa, vive en Francia, tiene un marido, una vida como perfectamente estable allí, pero regresa a Argentina, a Córdoba, me parece. Sí, claro, porque Andrueto es cordobesa, por eso yo no la conocía, porque siempre estoy leyendo Buenos Aires. Empieza a reconstruir y te das cuenta, como algunas discusiones que ha tenido con el marido en Francia, de no vuelvas, ¿por qué vuelves para allá? No tiene sentido. Y todo esto lo va recordando ella mientras está en una cafetería de la estación de autobús, porque se va a encontrar con un hombre que es el torturador con el que había tenido una relación. Es un cuento escalofriante. Como la muerte y la doncella, más o menos. Un poco en esa, claro, efectivamente. Claro. No, yo te digo, a mis chicos, todo esto, como en México no hay un fenómeno así con la memoria. Y bueno, les dije, tienen que escribir ustedes estas cosas. Porque me dice, mire lo que pasó en Ayotzinapa y nadie lo escribe.
chicos, nosotros pasamos 30 años hasta que pudimos escribir sobre eso. ¿Cuánto ha pasado de Ayotzinapa? Pero bueno, ¿ven? ¿Por qué decía yo vivo leyendo a los porteños? Porque en Argentina hay un dicho que dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, los escritores que quieren trascender se van a Buenos Aires o vienen a Europa si quieren escribir para Anagrama, para Alfaguara, vienen acá, ¿no? Como Tomás Eloy Martínez tiene una frase muy buena porque él dice que los porteños decimos, cuando hay un escritor que se nos escapa, ¿no? Decimos el canon rioplatense, para apropiarse de los buenos uruguayos. Claro, porque ves, mi expareja mexicana un día me dice, Benedetti, es argentino. No, le digo, Benedetti es uruguayo. Ah, pero tú no decías que el canon... No, pero nos apropiamos de los buenos. Onetti, le digo, y Benedetti, no, le digo, por favor. Onetti y Quiroga. Ya. No, cuando quieras. El canon rioplatense, ¿no? Dice Tomás Eloy Martínez. Y ahí nos meten a todos. Ah, no, Tomás Eloy Martínez es tucumano, pero ella también es tucumano. Tomás Eloy Martínez es tucumano, pero vivió en Buenos Aires. Entonces, no, y su carrera la hizo en Buenos Aires. Onetti es uruguayo, pero vivió en Buenos Aires. Quiroga murió en Misiones, ¿no? Entonces dicen, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Qué más? ¿Qué preguntas o...? Yo tengo una pregunta. Sí. Porque hablaste del movimiento del 68, de la Ajá. masacre, el 2 de octubre y demás. ¿Cómo pensás en esta cartografía sobre, desde la memoria, lo que hace Elena Poniatowska con La noche de Tlatelolco? Bueno, mira, Elena Poniatowska, he compartido alguna mesa con ella, pero la verdad mis colegas me quitaron las ganas de leerla. Porque, voy a ser dura con los españoles, dicen, son de esas escritoras que premian en España para decir que premiaron a un mexicano. Salvo los premios Anagrama tienen tienen un peso más fuerte, ¿no? Entonces, pero una de mis colegas decía, la alfaguarización de la cultura, ¿no? Estas sí, son novelas alfaguara, ¿no? Como que... Y lo que tiene Poniatowska, por lo que me han dicho mis colegas, ¿sabés qué pasa? Que yo no trabajo literatura mexicana, por principio, leo muy poco de literatura mexicana. He leído cosas muy buenas, recientes, como... que la recomiendo si no la han leído, Temporada de Huracanes. Muy buena, Melchor es maravillosa. No, es una novela estupenda, Fernanda Melchor, pero ella es graduada en la maestría de... ¿Viste? Los buenos escritores mexicanos en general, o son oligarcones que vos decís, y salieron de la Ibero, o los buenos que salieron de la Universidad Pública de Letras. Y Fernanda Melchor es muy buena escritora, las crónicas también son muy buenas. Y Paradise, aquí no es Miami. No está mal, la última. No la leí Paradise. todavía. No es Temporada de Huracanes, que es tremenda, pero no está mal. Pero bueno, entonces te digo, yo no leo mexicano. Cuando leo mexicanos es porque me los recomendaron mucho, porque me van con el tema, por eso te digo, sí, los del narco me los conozco a casi todos, los he leído. Pero... Y muchos me defraudaron, los que editan en España, por ejemplo, los que editan en TUF, Elmer Mendoza. No, ¿viste? Entonces, no me... Y Poniatowska, lo que me dijeron mis colegas, los que... Alguna opinión que tengo que me dice ella, pero es que es una periodista, no es una escritora. Entonces... Claro, yo leo a algunos periodistas que son muy buenos escritores, Walsh, Alarcón, Cristian Alarcón, entre los escritores argentinos, que tiene premios de periodismo, pero Bueno, realmente... en esta cuestión de las representaciones simbólicas,
sobre la memoria, la cuestión de la posmemoria, esa figura del testigo que vos hiciste mención, si bien está en la línea testimonial, y esa producción, La Noche de Tlatelolco, que es desde un pasado reciente, porque fue Sí, en el sí, 71, digamos, me parece que uno puede traer... Bueno, claro, fíjate de dónde viene Poniatowska. Yo que les digo, Sí. la memoria los mexicanos Sí, se las sí, escriben los claro. extranjeros, ¿ves? Mm, O sea, viene de una familia polaca. exacto. Una princesa. Claro, y oligarca, claro, claro. Claro, por eso digo. Otra de las que escribió sobre Oriana Fallaci, la periodista italiana, que cuando Oriana Fallaci estuvo en Tlatelolco y la hirieron en Tlatelolco, y cuando ella sale de Tlatelolco herida y la llevan a un hospital, cuando se entera el presidente que ella está internada y sabe que es una periodista top europea, dice: llévenle flores, por favor, le manda un ramo de... Y ella cuando llegan le dice: estas flores las ponen en las tumbas de los chicos que vi morir ayer. Entonces, no sé por qué, pero no hay una escritura así de la memoria fuerte en México, y ya del 68 podrían tenerla. Alguna que otra memoria, alguna que otra película hay. Una que es Sueño Rojo, Madrugada Roja, algo así se llama, con rojo. Cecilia, y Sí. ese nacionalismo exacerbado que tienen los mexicanos, ¿no crees que puede tener que ver con eso? Con el hecho de que no escriban sobre el Yo tema? creo que sí, porque mira, no tenemos compañeros que sean nacionalistas exacerbados, militantes, pero la misma Carmen, cuando yo dije que trabajo en literatura y narcotráfico, me dice: pero con tantas cosas hermosas que hay para decir de México, y vos vas a elegir el narcotráfico. Pero el nacionalismo exacerbado está desde el que te sube en la 53 a la universidad, el del autobús, hasta cualquier camarero y cualquier persona. Es que lo del nacionalismo mexicano es tremendo. Yo no sé si va por Claro, ahí. pero lo percibís hasta en la comida. Sí. Pero ¿sabes por qué no digo? Pero ella tiene marido mexicano. No, todo bien. Yo simplemente digo que esta cuestión del nacionalismo, que a mí me sorprendió, o sea, yo soy de Bilbao, quiero decir, yo viví con un nacionalismo muy tremendo Claro. muchos años, y al llegar a México fueron 7 años, tampoco es, en fin, esto es una temporada que me da para Claro, ver. claro. A mí me llamó la atención porque es cierto que quizá desde Europa, Hispanoamérica sí que tiene una especie de construcciones nacionales muy marcadas, pero yo que he viajado bastante, en México me sorprendió el peso del nacionalismo, esta cosa de nuestro país es el mejor del mundo y lo nuestro es lo mejor del mundo. Claro, Además, y nuestra comida, pero el marido de ella se fue a Canadá a los 18 sí, años, sí, entonces... bueno, no sé nada de tu marido, quiero decir. No, No sé si- pero mira, a mí me hizo una que tiene que ver con eso que dice: el día que me acompañó a tomar el taxi, salió de tu edificio, del edificio de al lado, una chica, pero súper, con unas curvas así, 100, 50, 100, tipo las chicas Divito de Argentina, ajustada con el cinturón y el shortcito. Y yo, esas cosas que digo de bruta que soy, te juro que no quise ofender a nadie, pero dije: ay, si esta chica sale así en Ciudad de México, la violan en la primera esquina, y ni te digo en Ciudad Juárez. Y él se puso así y me dijo: acá también. Digo: ay, metí la pata. Pero, ¿ves? O sea, claro que acá también pasa, pero no pasa con la frecuencia que pasa en América Latina. Yo ese nacionalismo que he visto en México, yo lo vi también en Brasil, yo que viví también en Yo Brasil. no. ¿Hay también literatura brasileña de la memoria o no la hay? Porque quiero decir, ellos Es que también... yo no leo portugués bueno, y no vale. hago traducción, no trabajo con traducción. Ajá. Sí, Pero, por lo que ejemplo, si uno revisa digamos, publicaciones recientes, nosotros en América Latina, excepto Brasil, estamos trabajando esta retórica, digamos, pero no en Brasil puntualmente. No sé, pero querida,